interest among scientists and particularly astronomers. La voz del doctor Alan Hynek, uno de los investigadores del fenómeno ovni más famosos de todo el mundo y de toda la historia, contratado por el gobierno de los Estados Unidos, recorrió gran parte del mundo en búsqueda de casos, de encuentros con humanoides, de encuentros con objetos voladores no humanos. En este podcast les voy a narrar los 3 encuentros más fabulosos, más impresionantes registrados por Alan Hynek durante toda su vida. Prepárense porque si a usted le gusta el fenómeno ovni, esto va a estar asombroso. Abróchese los cinturones, muy bien, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, porque vamos a viajar a los archivos ocultos, a los archivos secretos del doctor Alan Hynek, uno de los investigadores ovni más famosos de todos los tiempos. Ya está. Ahora puedo contarles el secreto del buen Dr. Hynek, o para ser más exactos, el secreto de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que siempre negaron la presencia de cadáveres extraterrestres en nuestro planeta. Una parte de un documental, un fragmento de un documental muy famoso del canal Odisea del año 2001, ya tiene casi 26 años, El secreto del Dr. Hynek, un documental en el que se muestran las principales investigaciones de este astrofísico. Quería contarles rápidamente algo antes de contarles un caso realmente impresionante, y es que Alan Hynek fue contratado por el gobierno de los Estados Unidos para desvirtuar el fenómeno ovni porque él era un científico muy reconocido por ser escéptico. Nació el 1 de mayo de 1910, murió el 27 de abril de 1986. Era doctor en filosofía de la Universidad de Chicago. Falleció a los 75 años de un tumor cerebral. Muchas personas decían que había algo extraño en esa muerte. Sin embargo, lo que sí fue extraño es que al ser contratado como escéptico para desvirtuar el fenómeno ovni, lentamente se transformó en uno de los ufólogos más importantes de todos los tiempos. Escribió varios libros y él dijo, existen, es verdad. O sea, he investigado cantidad de objetos, son realidad. Eso dijo el doctor Alan Hynek. De ser un escéptico contratado para desvirtuar el fenómeno, se convirtió en uno de los más importantes analistas e investigadores. Y el siguiente caso tiene que ver con esos casos que a él le hicieron transformar su mirada sobre el mundo, sobre la realidad, sobre la gran pregunta de si estamos solos en el universo. Una pregunta que para muchos quedó contestada con un incidente que de alguna manera el mismo Alan Hynek investigó a profundidad, el incidente Pascagoula. Así lo presentó Imagen TV Televisión. Escuchen ustedes. Era el año de 1973. Charlie Parker, un veterano de la guerra de Corea de 42 años, era empleado del astillero Johnny Walker, uno de los muchos astilleros que había en la costa de Mississippi. Esa tarde, Charlie se encontraba en compañía de su empleado Calvin, un joven de 19 años de edad. Ambos vivían en el condado Jones y habían decidido ir a pescar ese día. Luego de intentar sin éxito pescar en varios lugares, Charlie le propuso a Calvin ir a pescar al muelle abandonado. La noche los alcanzó y alrededor de las 10, ambos escucharon un zumbido a sus espaldas. Charlie fue el primero en voltear y al hacerlo, vio un gran objeto volador con forma de balón de fútbol americano que estaba aterrizando a unos 20 metros de donde ellos se encontraban. La nave medía aproximadamente de 3 a 4 metros de ancho, 3 de alto y 10 de largo. Emitía una luz azul intermitente y no producía ningún ruido semejante al de un motor. Después, Charlie declaró haber notado algo parecido a una ventana en la parte superior del objeto. Los amigos se miraron desconcertados y asustados, pero también curiosos. Luego, 3 seres de aproximadamente 1,5 metros de estatura aparecieron en la apertura del objeto y comenzaron a deslizarse hacia ellos. Charlie recuerda haber visto la expresión en el rostro de su amigo y haber pensado que él no era el único que creía estar viendo a los extraños seres. Según Charlie, fue en ese momento en el que el miedo se hizo evidente.
En palabras de Charlie, los seres salieron flotando de la nave y manteniendo cierta distancia del suelo. Se acercaron a ellos. La cabeza parecía salirles directamente de los hombros, y algo semejante a una nariz terminaba en una punta que medía unos 5 centímetros. A cada lado de la cabeza, donde deberían haber estado las orejas, había algo muy similar al pico de la nariz del frente, y debajo de ella, una ranura que parecía ser la boca. Los brazos eran algo parecidos a los brazos humanos, pero más largos en proporción a su cuerpo, y las manos parecían mitones. Las piernas parecían juntas y los pies eran como pies de elefante. El cuerpo entero estaba arrugado y de color grisáceo. Podían haber tenido ojos, pero su piel era tan arrugada que era difícil distinguirlos. 2 de estos seres tomaron a Charlie por el brazo y al hacerlo, experimentó dolor. A partir de ese momento estuvo paralizado sin capacidad alguna de movimiento, perdiendo también algunos de sus sentidos. Charlie alcanzó a ver que uno de los seres se llevaba a Calvin, quien parecía cojear. Después Calvin le confesaría que en ese momento se había desmayado. Ambos fueron llevados flotando en la superficie, al interior de la nave. Una vez dentro, Charlie recuerda que la luz era tan brillante que lo cegaba, pero no podía cerrar los ojos pues algo se lo impedía. A estas alturas el miedo se había apoderado de los amigos. Charlie pensaba en morir y en cómo la estaría pasando Calvin. Mientras estos pensamientos invadían su mente, lo que parecía ser un ojo gigante salió de una de las paredes de la nave. El ojo se detuvo aproximadamente a 15 centímetros de Charlie, quien trató de cerrar los ojos, pero no pudo. El ojo observó a Charlie un buen rato y se alejó. Después de lo que pareció una eternidad, los amigos fueron llevados flotando a través de la puerta de la nave y depositados de nuevo en el mismo sitio de donde fueron raptados. Ambos cayeron al piso sin fuerza en las piernas y al voltear, vieron cómo el objeto se elevaba y desaparecía en un instante. Mientras esto sucedía, un mensaje cruzó por la mente de Charlie que decía: «Somos pacíficos, no queremos hacerte daño». Los amigos decidieron denunciar lo que habían vivido ante la policía. Cuando llegaron a la estación y contaron su historia, los oficiales se burlaron pues no creyeron en ella. En algún momento del interrogatorio, Charlie y Calvin fueron dejados solos sin ser advertidos de que la grabadora estaba encendida. La conversación que sostuvieron fue lo que convenció a la policía de que estaban diciendo la verdad. Los hombres nunca pudieron comprobar que su historia es verdadera, pero hay evidencias que podrían confirmar una de las abducciones más famosas de la historia. Mientras no existan pruebas que lo confirmen, la abducción de Pascagoula seguirá siendo un caso sin respuesta. El increíble caso de Pascagoula. 2 hombres ven una especie de nave que flota sobre un río cerca de un puente, sabían ustedes, cerca de un puente, y habían personas que trabajaban allá, operadores de grúas de un puerto, y dicen que ven una luz gigante, que esa luz gigante baja y ven unos seres. Y es que, como ustedes lo escucharon, estos seres sí son extraños y dan algo de miedo. 2 piernas, 2 brazos, una cara como si le saliera una zanahoria de la mitad y unas zanahorias de las orejas. Realmente es asombroso lo que se ve allí. Es increíble lo que se ve allí. Es algo que de alguna manera es impactante para cualquier persona que lo viera. ¿Qué haría usted si ve una criatura, una persona alta, con una nariz, con una zanahoria, que un tumor que le sale de la cara y otros de las orejas? Con el tiempo, estas 2 personas, estos 2 hombres, fueron a una estación de policía y empezaron a hablar entre ellos. Ellos no sabían que había ahí una grabadora y que los estaban grabando. Y ustedes escucharon parte de la conversación y están diciendo: no nos van a creer, nos van a decir que estamos locos, mejor no digamos lo que vimos. Y esa es una de las pruebas más importantes hasta hoy en día de este tipo de encuentros, porque no se encontraron huellas, no se encontraron señales de radar, no se encontraron fragmentos de estos seres, pero que 2 personas dijeran: no, mejor no digamos lo que vimos, no digamos lo que vimos, porque después se van a burlar de nosotros.
Con el tiempo ellos dos se casaron, tuvieron sus hijos y hoy en día ya en Pascagoula, en ese lugar de los Estados Unidos, se colocó una placa que señala el lugar en donde aparecieron esas extrañas criaturas. Hasta el día de hoy no han vuelto a aparecer. ¿Qué pasó en Pascagoula? ¿Qué sucedió allí? No tengo ni idea, pero el doctor Alan Hynek lo investigó y llegó a la conclusión de que allí había pasado algo que tal vez no tenía explicación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos visitados por seres de otros mundos? ¿O realmente todo esto son historias de personas? Porque no hay más pruebas que testimonios, pero a la gente se le cree. Yo le creo a usted. Si usted me quiere contar un testimonio, llámeme, escríbame aquí a los audios de Cruz Escribiente a mi correo aecruzn@yahoo.es. Ahí lo pueden ustedes anotar, aecruzn@yahoo.es, me escriben y yo los entrevisto. Sigamos adelante con este especial de los casos más importantes del fenómeno ufológico, de la ufología, investigados por el doctor Alan Hynek. About a half a mile, and then I stopped my car and got out and looked out, and I could see a white. La voz de Lonnie Zamora, nada más y nada menos que el protagonista de uno de los casos más célebres del Libro Azul, más célebres de Alan Hynek, sucedido en Estados Unidos. Sería el encuentro de un policía con extraños seres que venían con una ropa bastante rara, que estaban alrededor de un símbolo muy extraño y cuya historia les vamos a contar en los próximos segundos. Looking object in the distance. I thought it was an overturned car at first. Vi un objeto a la distancia, pensé que era otro automóvil. Eso dijo Lonnie Zamora en las palabras que acaba usted de escuchar en el idioma inglés. El caso sucedió el 24 de abril de 1964 en Socorro, un pequeño pueblo de Nuevo México que había sido antes un pueblo español y luego un pueblo mexicano. En la actualidad solo viven 9.051 personas. Allí trabajaba Lonnie Zamora como policía. Era uno de los pocos policías que trabajaban. No había casi ningún problema. En los años 60 había algún robo, había algún problemilla por ahí de entre vecinos, había alguna infracción de tránsito, pero realmente casi no pasaba nada. Hasta que ese día, ese 24 de abril de 1964, pasó todo. Según el informe oficial de Alan Hynek, ese día Lonnie Zamora iba en su automóvil, su patrulla. Imagínese usted, una patrulla de policía moviéndose por las carreteras de Nuevo México. Allí el paisaje es árido, las vías son largas. Solo se ven cactus, casi no hay casas. La policía, por radio, en ese tiempo utilizaban radio, no había celulares, no había otros sistemas, le había advertido y le había pedido a Lonnie que persiguiera un automóvil sospechoso que se movía a alta velocidad en medio de esas estepas de Nuevo México. Lonnie tomó su automóvil y empezó a moverse rápidamente por la carretera, por la ruta. Avanzaba. Las llantas, sus llantas comían asfalto y se movían rápidamente sobre su eje. Más adelante Lonnie empezó a ver algo en el fondo de la planicie, una columna de humo gris gigante que se levantaba hacia el cielo. Pudo haber sido una explosión, pensó, y entonces Lonnie tomó el automóvil y se desvió de la carretera y fue directamente a ese lugar en donde se veía ese montón, esa humareda. Pensaba que tal vez había algo ilegal allí o que tal vez alguien necesitaba ayuda. Se fue acercando lentamente. Las llantas se movían sobre piedras, sobre guijarros, sobre arena. Ya no había carretera asfaltada. Lo que había allí era un montón de cascajo. El automóvil, una patrulla vieja, antigua, se movía sobre esas rocas. Se acercaba a donde supuestamente había habido un accidente, donde había habido algo. Y lo que vio fue sorprendente. En ese momento, un operador de la policía de Socorro lo llamó y le dijo: comandante Lonnie, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Veo un globo blanco. Eso está registrado en los documentos de Alan Hynek. Veo un globo blanco grande que está ahí arriba a lo lejos. Voy a seguir. Se siguió acercando Lonnie. Empezó a moverse. Se veía ese globo. Era como una esfera blanca que brillaba, que emitía un brillo extraño bajo el sol y que poseía un extraño símbolo rojo, como una forma de V hacia arriba. Pueden buscarlo, hay muchos dibujos. Y de repente, al ver eso que parecía un globo, al verlo de cerca, se dio cuenta que no era un globo, porque tenía como una especie de patas de metal.
unas patas de metal que salían, hagan de cuenta un huevo con patas, 4 patas de metal, y luego 2 extraños seres, 2 extrañas personas que no eran personas, que no eran seres humanos, 2 criaturas no humanas. Lo que Loni Zamora vio, según su propia descripción, eran 2 humanoides pequeños, vestidos con unos trajes muy raros, como escafandras que le cubría el cuerpo de la cabeza a los pies a cada uno de ellos. Cuando se acercó, se dio cuenta que no tenían cabello, su cabeza era extraña, estaba proyectada hacia atrás, parecían también huevos. La señal que tenía, se dio cuenta, era más bien un triángulo con una flecha en la mitad. Era algo realmente extraño. Loni Zamora quedó completamente asombrado, no sabía lo que estaba viendo, era un policía, estaba armado. Tenía mucha experiencia frente a criminales, pero no estaba preparado para ver una especie de huevo con patas, 4 patas, del cual también bajaba una especie de plataforma, y 2 extraños seres en medio del desierto que parecían estar observando las plantas que habían alrededor, como investigando. De repente, cuando se dieron cuenta que él estaba allí, del interior de esa cosa salió una especie de llamarada azul, muy fuerte, muy fuerte. Las criaturas ingresaron por la plataforma hacia esa especie de huevo. Las patas empezaron a subir y esa cosa salió volando de un momento a otro sobre el firmamento y se perdió para siempre. Loni Zamora había quedado aterrado. ¿Qué eran esas extrañas criaturas? ¿Qué eran esos extraños seres? ¿Qué harían ustedes si ven unos seres chiquiticos, todos vestidos de blanco, como si tuvieran una túnica forrada al cuerpo? ¿Qué harían ustedes si vieran eso? Y de repente, escuchen muy bien, y de repente esas criaturas se metieran en una especie de huevo y desaparecieran flotando. ¿Qué harían ustedes? Pues bien, eso vio Loni Zamora hasta el día de su muerte, hace relativamente muy pocos años. El 2 de noviembre del año 2009, él siguió diciendo, lo vi esa criatura, vi esas criaturas. ¿Y saben qué es lo más demente? Lo más demente es que después llevó a Alan Hynek y a personas de la Fuerza Aérea. ¿Y saben que encontraron? Huellas sobre el suelo, sí. Había huellas sobre el suelo donde supuestamente estaba el tren de aterrizaje, de donde salieron esas llamas azules, brillantes. Y además, escuchen muy bien, que esto es lo más demente, varias de las plantas que habían alrededor habían sido achicharradas. Se recogieron parte de esas hojas, se recogieron parte de esas raíces y se descubrió que sí, que había pasado algo realmente extraño allí. No se sabe todavía qué sucedió en Socorro en 1964. Algunos dicen que fue el encuentro con un alienígena o con un grupo de alienígenas. Otros dicen que simplemente fue una broma elaborada por el mismo Loni Zamora para que la gente fuera a Socorro, porque un pueblo tan pequeño no tenía ingresos. Querían transformarlo en un pueblo turístico porque se habían dado cuenta que a Roswell iba mucha gente buscando el lugar donde supuestamente había caído un ovni. Algunos otros escépticos afirman que lo que vio Loni Zamora era realmente 2 estudiantes de una universidad de Nuevo México que estaban probando una especie de vehículo, un vehículo secreto. Otros dicen que fue simplemente un grupo de personas que habían estado allí, que estuvieron allí, que hacían parte de la NASA y que habían estado de alguna manera ensayando un alunizaje y que por eso se había guardado en secreto. No tengo ni idea lo que vio Loni Zamora, pero el doctor Alan Hynek le creyó que había visto esos 2 extraños seres, esas 2 extrañas criaturas, todas vestidas de blanco, con algo pegado en el cuerpo, en 1964. Un policía que incluso mostró después las fotos de donde había sucedido aquel extraño incidente. Y vuelvo a decir, en las fotos se ve el suelo quemado. No solo el suelo quemado, todas las plantas que hay alrededor parecían haber sufrido una extraña radiación que las había deformado. El caso de Socorro, el caso de Loni Zamora. Y lo escucha usted aquí en los audios de Cruz Escribiente, en este especial de casos investigados por el doctor Alan Hynek. Durante su vida, Alan Hynek hizo parte de muchos proyectos
de investigación de los Estados Unidos, de varios comités, el Comité Robertson, por ejemplo, y otros más, pero sobre todo del proyecto del Libro Azul, que fue uno de los estudios, una investigación de las más concienzudas que hizo el gobierno de los Estados Unidos. Recogieron más de 3.200 casos, de los cuales el 69%, escuchen muy bien, 69% fue declarado explicable. Era un ave, era un planeta, era un avión, era algo experimental. El 9% no tenía información suficiente, o sea, eran solo rumores, nadie podía llegar a explicar algo que fuera simplemente un chisme. Pero el 22%, escuchen muy bien, el 22% resultaron inexplicables. Eso sí es realmente asombroso, y dentro de esa categoría de inexplicables, habían algunos que eran realmente increíbles. Por ejemplo, encuentros con extrañas criaturas, encuentros con seres, con los tripulantes de los objetos voladores no identificados. De alguna manera, el gobierno de los Estados Unidos investigó y se dio cuenta que había un gran porcentaje de estas personas que afirmaban haber visto lo imposible que eran verdad. Y uno de los casos más asombrosos que se investigaron en esta época fue nada más y nada menos que el famoso caso de Boyaniai en 1959, el ovni que saludó a un sacerdote. Y para conocer este caso que es realmente impresionante, viajamos en el espacio y el tiempo a un lugar remoto, selvático, húmedo, a una misión cristiana en medio de Papúa Nueva Guinea. Era 1959. Y lo que sucedió allí fue tan desconcertante, tan real y tan bien documentado, que el grupo de investigadores de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, encabezados por Hynek, dijeron: es uno de los casos más sólidos y creíbles jamás sucedidos. Es el 26 de junio de 1959, poco antes de las 6 de la tarde. El padre Gill, un sacerdote llamado William Booth Gill, que fue el protagonista de la historia junto a 38 testigos más, estudiantes, docentes, enfermeros, se encontraban allí caminando en la humedad de Papúa Nueva Guinea. El sol pegaba muy duro y William Booth Gill estaba allí predicando. Era un misionero anglicano, inteligente, culto, graduado en teología. No tenían ninguna razón para mentir todas las personas que estaban allí. De repente, el padre Gill miró el cielo y vio una luz intensa. Al principio pensaba que era Venus o una estrella, pero algo no le encajaba. La luz descendía, se hacía grande, 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 y entonces la vio muy, muy clara, de frente. Era un objeto sólido, metálico. Su forma era ovalada, como una especie de platillo con una cúpula en el centro, una cúpula grande, hagan de cuenta como un platón, como un viejo platón de metal, así, que flotaba a unos 30 metros del suelo, en completo silencio. No había silbidos, no había ruidos, no había nada. Lo más extraño era lo que había encima, porque en la parte superior de ese objeto habían varias figuras humanoides. Vimos a 4 figuras humanas sobre la nave. Parecían estar realizando algo, como si trabajaran en ella. Agité mi mano y una de ellas nos saludó de vuelta. Sí, señores, el padre Gill en Papúa Nueva Guinea en 1959, en junio, vio como un ovni flotaba sobre sus cabezas, sobre las cabezas de 38 personas, estudiantes, enfermeros, reverendos, indígenas, y todos lo vieron. Era una luz grande, brillante, ¿se imagina usted? En la mitad de la selva junto con otras personas, y de repente ven una luz arriba y después se dan cuenta que tiene una forma de platillo, y arriba del platillo hay 4 personas con 2 brazos, con 2 cabezas. Eran de un aspecto muy extraño, eran de un aspecto raro. No parecían humanos, pero parecían humanos. Eso sí da miedo. Y entonces ellos saludaron a eso que estaba ahí arriba, a esas criaturas. ¿Y saben qué es lo más demente que dice el padre Gill que pasó, que ya les conté? Pues les devolvieron el saludo. Sí, señores, el ovni respondió. Al día siguiente, el 27 de junio, pasó algo aún más extraordinario. El ovni regresó. Durante más de media hora los testigos volvieron a observarlo flotando. Lo más demente es que no estaba solo, pues habían otros 3 objetos más pequeños que giraban alrededor del principal, como si fuera un átomo, como si el ovni principal fuera un núcleo, y alrededor los otros se movían. Y entonces arriba, nuevamente, arriba, en la parte superior, observaron otra vez a esos extraños seres. A esos extraños seres todavía arriba, otra vez. Imagínense,
Realmente extraño. ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían? Pues bien, con el tiempo, el padre Hill escribió un informe oficial, dibujó el objeto, dibujó las figuras, envió los diseños, esos dibujos que él hizo con su mano, a la Iglesia Anglicana y al Departamento de Aviación Civil de Australia, y finalmente llegaron a manos del doctor Allen Hynek, quien asegura que es uno de los casos más extraordinarios que jamás se hayan visto en toda la historia. ¿Qué vieron el padre Hill y sus compañeros? ¿Era un experimento secreto? ¿Por qué le respondían? ¿Por qué le respondían? ¿Por qué vieron estos ovnis y por qué les respondieron con las manos? ¿Fue un fenómeno extraterrestre? ¿Fue un encuentro con otra inteligencia? Lo cierto es que nunca buscaron la fama, nunca pidieron dinero y sus testimonios jamás cambiaron. El caso de Boyainai sigue siendo uno de los encuentros del tercer tipo más sólidos de toda la historia. 38 personas vieron esos objetos, incluso fueron validados por científicos. No tengo ni idea qué fue eso, pero les respondió. Imagínense ustedes estar allí, observar desde el suelo una nave y que de repente usted salude y desde el otro lado lo saludan. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? No tengo ni idea. Pues bien, eso es supuestamente lo que vio el padre Hill y aquí lo presentamos en los audios de Cruz Escribiente en este especial sobre el doctor Allen Hynek y sus investigaciones. También tenemos un libro que seguramente les va a gustar. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y sí, señor, en ese libro presentamos testimonios de personas que vieron ovnis cuando eran inmigrantes, cuando pasaban la frontera del Darién y de los Estados Unidos. Usted tiene que tener ese libro, búsquelo ya. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Escuchen, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Lo tienes que tener. Seguimos aquí, adelante, en los audios de Cruz Escribiente en este especial que le presentamos a todos ustedes. El caso de Exeter, el caso del ovni que paralizó a la policía. Es uno de los casos más asombrosos de todos los tiempos. Un objeto volador desciende del cielo, es enorme, silencioso, emite luces rojas intermitentes y parece estar vivo. 2 policías lo observan paralizados, no están solos. Otros testigos confirmaban lo mismo, que había algo raro allí, algo que parecía no ser de este mundo. Los primeros informes afirman que Norman Muscarello, un joven de 18 años, que caminaba por una carretera rural para regresar a su casa, en ese silencio de la noche, vio algo que iluminaba el cielo por completo. Era un objeto enorme metálico que aparecía entre árboles. De repente esa cosa flotaba hacia él, tan bajo que podía ver que en su interior había 5 luces girando en torno a una estructura. Se trataba de un objeto que se movía sin hacer ruido, como si se pudiese deslizar sobre el campo. Muscarello entonces empezó a correr y se lanzó al césped en una casa cercana. Empezó a gritar, pero nadie lo respondió. De repente llegó una patrulla de policía y ahí comenzó todo. El oficial Eugene Bertrand, que escuchó al joven asustado diciendo que había visto una luz con 5 reflejos, 5 bombillos que lo perseguía, dijo: esto es muy extraño. Entonces empezó a buscar a los alrededores y de repente este policía, el oficial Eugene Bertrand, enseguida lo vio. Era algo que flotaba sobre un campo, que se le acercaba lentamente, que iluminaba todo a su paso con una luz tan intensa que hacía parecer que todo era de día. Y además estaban allí las 5 luces rojas que giraban con un patrón inteligente en la parte de abajo del objeto. Enseguida el oficial sacó su radio, pero en ese instante el objeto se elevó y desapareció entre el cielo. Otro policía llegó al rato, David Hunt, y también vio el ovni, pero lo vio a lo lejos, cómo se iba, cómo se alejaba. Enseguida hicieron el reporte, lo enviaron a la Fuerza Aérea y le llegó al doctor Allen Hynek. Como en esa zona empezó a haber una especie de pánico ahí en Exeter, en New Hampshire, en 1965, entonces decidieron enviar al doctor Hynek para que le dijera a la gente que todo era falso, para desmentirlo, diciendo que habían realmente visto aviones de reabastecimiento, unos aviones cisterna que van muy alto, KC-97, pero realmente el doctor Hynek empezó a hacer la investigación, habló con los testigos
Y los policías le decían, sí, lo vimos, el muchacho no estaba loco, no es un muchacho que se llene de estimulantes, no es un muchacho loco, no tiene problemas de comportamiento, este chico es un hombre ejemplar, Muscarello es un buen tipo, descendiente de italianos, un tipo colaborador, un tipo que ayuda a la comunidad aquí en New Hampshire en invierno, en verano, y le creemos porque yo mismo lo vi, dijo el policía, y le dibujó al doctor Hynek lo que había visto, ese objeto extraño, redondo, ovalado, que flotaba con una luz intensa, y él dijo, lo vi, y sí, efectivamente, tenía 5 luces debajo, que parecían poseer un patrón, unas señales, como si intentara comunicarse, como si eso fuera inteligente. El doctor Hynek anotó, visitó también a los vecinos, y algunos de ellos dijeron que habían visto algo que brillaba muchísimo, que pensaron que se trataba tal vez de una estrella fugaz. Tal vez se trataba de un helicóptero, pero que no emitía sonidos. Lo que vieron en 1965 en New Hampshire para el doctor Hynek era real, era algo que estuvo allí. No hubo fotografías, en ese tiempo no había celulares, no hubo tampoco de alguna manera informaciones de radares o de miembros de la Fuerza Aérea que constataran la existencia de esas extrañas luces de las cuales todavía no se tiene explicación. Lo cierto es que después de investigarse, eso que cruzó el cielo, eso que no dejó huellas, eso que no hizo ruido, no fue ni un globo, porque no hubo ningún registro, no había maniobras secretas militares, no hubo errores, solo 3 testigos principales, decenas de reportes secundarios y un objeto que no debería existir. El doctor Hynek más adelante dijo que habían diferentes tipos de encuentros y fue el creador de una clasificación de los encuentros cercanos. Una clasificación que le sirvió a un fanático de lo paranormal, el señor Steven Spielberg, para crear una película que se llama así, Encuentros cercanos del tercer tipo. Hynek decía que había 3 tipos de encuentros. El encuentro cercano del primer tipo, donde simplemente se ve algo sobre el cielo. El encuentro del segundo tipo, cuando este objeto de alguna manera transforma la realidad, quema el suelo o de alguna manera interviene. Y el encuentro del tercer tipo, cuando se ven los tripulantes. Hay encuentros del tercer tipo, hay personas que realmente vieron a los tripulantes de estas naves, no tengo ni idea. Aquí en los audios de Cruz Escribiente les presentamos los casos, ustedes después evalúan en qué creer. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, esta vez hablando de estos encuentros extraños, esta vez ha sido un podcast distinto, un podcast en el que les narré 3 historias sorprendentes registradas por el doctor Alan Hynek. Imagínense, ya lo hemos hablado, este señor, este investigador, durante años era un escéptico, creía que no existía nada, que no había nada allí, se la pasaba recorriendo el mundo para, de alguna manera, hacer caer en cuenta a las personas que el fenómeno no existía, que no había objetos voladores sobre el firmamento, que no nos visitaban. Pero al final dijo, lo que encontré es tan asombroso que debo decir que sí existen, que sí hay, que están allí en algún lugar, que hay algo en el cielo, algo que a veces es luminoso, algo que a veces tiene forma de platillo, algo que a veces tiene forma de esfera, que aparece, que se encuentra con los seres humanos y que ha sido registrado científicamente. Como les dije, fue durante mucho tiempo parte de los investigadores del proyecto Libro Azul. Realmente es asombroso todo lo del doctor Alan Hynek. Pero bueno, llegamos al final, gracias a ustedes. ¿Les gustan las historias de ovnis? ¿Les gustan estas historias que yo les narro acerca de objetos voladores no identificados? ¿Les gustan los temas que tienen que ver con los extraterrestres? Si les gustan, por favor denme like aquí ya mismo, compartan a sus amigos, a las personas que quieren este podcast, y bueno, esto lo hacemos por ustedes. Y también tenemos un proyecto nuevo. Yo tuve un programa que se llamaba Más Allá, y ese programa que se llamaba Más Allá lo emitíamos por televisión en Colombia. Se acabó, todo va cambiando, pero ahora vamos a tener Más Allá como canal de YouTube.
Esa es la gran noticia. Vamos a tener, ya se lo habíamos mencionado a ustedes al comienzo, vamos a tener más allá como canal de YouTube. Y tenemos otro canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. En ese canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz, entrevistamos a una mujer muy conocida, una mujer muy, muy famosa en el mundo del contactismo, de este tema, de los encuentros con los tripulantes de los objetos voladores no identificados, nada más y nada menos que Yoninka Castillo, hija del ingeniero Castillo Rincón, un hombre que asegura que en algún momento de su vida estaba en un cine, se le apareció un hombre blanco muy alto de cabello largo, que le dijo que venía de otro lugar del universo, que solo se alimentaba con plátanos y que le quería ayudar. Él dice que se encontró con este extraño ser. Él ya falleció, el ingeniero Castillo Rincón. Sin embargo, su hija afirma, está convencida de que sí existen estos seres, de que estos seres están allí. Y nos dio una entrevista que pueden encontrar ustedes ahí en el canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Se llama el video, por si quieren buscarlo directamente, Extraterrestres revelaron el futuro y no estamos listos para lo que viene. Caso Castillo Rincón. Les va a encantar. Búsquenlo así, Extraterrestres, Historias Paranormales, Esteban Cruz. Escuchen este adelanto. Vieron una nave nodriza salir de aquel volcán. Entonces, para ellos fue impactante. Todos eran ingenieros, nunca habían estado tan cerca de un fenómeno como ese. Las naves, dice él, eran de 30 a 40 metros. Y otra vez le hablaron telepáticamente. Enrique, tranquilo, no te vamos a hacer daño. Una de las naves salieron haces de luz y bajaron estos seres. Eran 2 pleyadinos. Sacaron a papá del país sin documentación, llegaron al aeropuerto, lo subieron a un avión privado y se lo llevaron a Estados Unidos. Papá siempre dice que él pensó que duró 6-7 horas. Realmente duró desaparecido 3 días. ¿Quiénes estaban allí? Representantes de la CIA, de la NASA, de las Fuerzas Aéreas y del FBI. Un caso asombroso, el caso de Castillo Rincón, del ingeniero Castillo Rincón. Un caso clásico. Pueden buscarlo, ya casi llega a 300,000 vistas. Pueden buscarlo, y está Yoninka Castillo, que nos narra la historia. Y también, algo que ya les había dicho, tenemos un libro oficial, se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y en ese libro yo les narro un extraño encuentro que tuvieron algunos migrantes en la frontera allí, la frontera norte de Estados Unidos, la de Baja California, cuando estaban pasando y vieron algo muy raro sobre el desierto. Hay registros ahí, en Pablo Escobar y los patrones de la brujería, de extraños encuentros ovni. Si les gusta el tema ovni, busquen ese libro. Usted lo tiene que tener. Y bueno, continuamos acá, llegamos al momento en que siempre yo les narro historias. Hoy les he narrado muchas historias, 3 historias fabulosas del Dr. Hynek. Y bueno, no les voy a narrar una historia, sino vamos a profundizar en algunas citas, en algunos conocimientos de uno de los grandes maestros, de la humanidad. Un maestro religioso, que fue un príncipe, que dejó todo buscando la iluminación. Nada más y nada menos que el señor Siddhartha Gautama, conocido también como el Buda. El sonido de una cítara, de ese instrumento salían las notas musicales que escuchaba Siddhartha Gautama cuando fue príncipe. Pero él decidió escapar, huir de ese lugar en donde estaba, del palacio, porque un día a él le habían negado siempre la enfermedad y la muerte. Nunca había visto la muerte ni la vejez. Lo rodeaban diamantes, jóvenes, de chicas muy jóvenes. Y un día salió del castillo y vio la pobreza y vio la vejez. Y entonces quiso buscar la revelación del mundo. Y en ese momento se dio cuenta que el placer llevaba de alguna manera a la desgracia, que el deseo, concretamente, nos lleva a la infelicidad. Nos dejó una serie de conocimientos que para mí son completamente profundos. Buscan el equilibrio, nos ayudan a ser mejor persona. Voy a narrarles a continuación 5 frases del Buda, 5 frases asombrosas del señor Siddhartha Gautama, que los va a dejar pensando en la revelación
pensando en el futuro, pensando en el equilibrio. Y empezamos con la primera de ellas. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿sí? Muchas experiencias en nuestra vida serán muy dolorosas y no podemos hacer nada para evitarlas. El dolor forma parte de la vida, pero somos nosotros los que decidimos o quedarnos en él o aceptarlo y seguir adelante y aprender. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es mejor sufrir, procesar y seguir adelante o evitar el dolor? No hay que evitarlo, hay que mirarlo de frente. Eso también lo he aprendido yo desde hace mucho tiempo. Hay que mirarlo de frente, a los ojos, al dolor, aprender y seguir adelante. Otra frase del señor Siddhartha Gautama: no hay camino fácil hacia la felicidad es el camino. Sí, señores, muchos de nosotros pensamos que encontraremos la felicidad en algún momento o en algún lugar, o cuando consigamos algo. No, es el camino, de alguna manera, que se vive hacia ese punto, hacia esa meta, lo que nos lleva a la felicidad. Es la felicidad el camino, no llegar. Es el camino, es el viaje el que vamos a recordar, no la meta. Sí, suena raro, pero es así. No hay camino hacia la felicidad es el camino. Vamos con la tercera. Tu salvación está aquí y ahora. Señoras y señores, no existe otro momento en nuestras vidas. No podemos cambiar el pasado. No podemos anticipar el futuro. El momento, el presente, es lo único real. El pasado ya no existe y el futuro tampoco. Acuérdense, tu salvación está aquí y ahora. Y vamos con este otro, nos quedan dos. La mente es todo, te conviertes en lo que crees. Esto tiene relación con lo que habíamos hablado antes. Somos el fruto de nuestro mundo interior. Ojo con esto. De nuestras creencias. Ojo, de nuestros pensamientos. Sí, señores, la mente es todo. La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Si tú crees que eres alguien que es bueno, que ayuda a los demás y lo empiezas a hacer, ya lo eres. Si tú te llenas de odio, de rabia, de destrucción, te vuelves tormenta. La mente es todo. Te conviertes en lo que crees. Y vamos con esta otra que les va a gustar. La paz viene de adentro, no la busques afuera. Sí, señores, me toqué el pecho ahí, me dio una palmada. La paz viene de adentro, no la busques afuera. La verdadera paz nace de tu interior. No se halla en ningún otro sitio, ni viene de la mano de ninguna persona o cosa. La paz se halla en ti. La paz sea con ustedes. La paz viene de adentro, no la busques afuera. Y bueno, llegamos al final de este otro podcast y les quiero dejar la última frase. Si tienes solución, ¿por qué lloras? Si no tienes solución, ¿por qué lloras? Vamos para adelante, señoras y señores. Vamos adelante y vamos a conseguir lo que queramos, porque usted puede conseguir lo que quiera. Si usted está en otro país diferente, le tocó viajar, estar en otro lugar, no importa. Usted merece todo. De verdad, de todo corazón, le quiero decir a usted, de corazón, que usted merece todo y que lo va a conseguir, porque yo, Esteban Cruz, a usted esté donde esté, yo lo quiero mucho.